Les pido que abran a Mateo 28. Sí, ya, gracias. Rapidito, simplemente para ayudarlos a ubicar, obvio, pues bueno, quizás no tan obvio, pero yo no soy mexicano y tengo 40 años, voy para 41 años ya viviendo en México. Estuvimos 24 años en Tehuacán, Puebla. Por eso este rumbo para mí de repente empiezan a saltar nombres de comunidades y hasta sabores de comida y todo. Entonces, porque viví la mayor parte de mi vida más bien en Tehuacán, ni siquiera en los Estados Unidos. Y ahora ya tenemos desde 2005 viviendo en Cuernavaca, Morelos, donde asumimos un pastorado y era cuestión de, perdón, ¿es mi micrófono? Estoy saturándolo, que luego son muy para hablar, así más suave. Como que pienso que no me van a escuchar, entonces a los de última fila, que ya los estoy, ok, entonces, y voy a tratar de hacer esto mejor, perdón, ya ven cómo soy, agárrense. Mateo 28, entonces era cuestión de empezar a volver a plantar la iglesia en Cuernavaca, que estaba compuesta como el 8 de cada 10 personas, más o menos del tamaño de la asamblea aquí hoy. 8 de cada 10 personas venían en quebranto, venían confundidos, venían desorientados, venían lastimados, de explotación en otras iglesias, y solo 2 de cada 10 venían como del mundo a buscar algo en Cristo, y era totalmente lo opuesto que yo había encontrado siempre en Tehuacán. Entonces tuve que volver a aprender qué es el Evangelio y qué tiene el Evangelio para el que ya es creyente, pero está lastimado, está confundido, está quebrantado, está exhausto, o sea, agotado totalmente, y como que quiere dar una oportunidad. Así muchos me decían, estoy aquí para darle a Dios una oportunidad más. Y digo, pues Dios no es el que les está quedando mal, pero eso ha sido la historia. Bruno, pues aquí acompañándome desde Cuernavaca, y tuve que cambiar todo, hasta mi acento, y ya no hablar como tehuacanero, y hablar como chilango, y otro tono, otras palabras, ya no decir pescuezo, sino decir cuello o garganta. Ya no te duele el pescuezo, aquí sí puedo decirlo. Entonces, y ya, cambiar la forma de vestirse y todo, y ya ser de Cuernavaca. Pero mi Señor bajó y bajó y bajó del cielo. Yo simplemente crucé de un país a otro así, en horizontal. Él bajó y se vació y quitó todo, y quedó sin nombre y sin honor y sin fama y sin oportunidades y sin todo, y bajó y bajó y bajó a lo más profundo, simplemente para poder decir, ven a uno de nosotros y morir por nosotros, redimirnos, lavarnos, perdonarnos, darnos familia, darnos futuro y esperanza viva. Y digo, ¿y qué es cambiar tu acento? ¿Qué es cambiar tu léxico? ¿Qué es aprender nuevos sabores de comida? ¿Qué es eso? No es nada. Es un juego, es una aventura. Porque lo que es en serio, lo que realmente pesa, ya lo hizo Jesucristo. Nosotros somos la espuma en el refresco, que todos esperan que se baje para tomar el líquido, que es lo que
compraron. Entonces, Mateo 28. Probablemente ya vieron eso porque pues este tema, perdónenme si estoy repitiendo lo que otro dijo, pero si es así, a lo mejor lo necesitamos repetir. Pero vamos a versículo 16, el mero final de Mateo. Y es muy cortito esta parte y tenemos que ampliar un poco para entender qué involucra para los discípulos que están oyendo a Jesús decir eso y todavía no han podido entender bien el hecho. Jesús estuvo antes de la ascensión 40 días, pero no 40 días así constantemente con ellos como antes de su muerte. Entonces, llegaba con ellos, pero enseñaba a otra gente y aparecía a veces con multitudes de más de 500 personas. Entonces, en ese tiempo, todos están tratando de entender. Entonces, Jesús resucitó. Y por eso la salutación en la iglesia del primer siglo, el Señor ha resucitado, y la respuesta es, en verdad resucitó. Porque eso era el asombro que los discípulos tenían, en verdad resucitó. Y esto hoy para nosotros, eso cambia todo. Porque alguien podría morir por mí y donar su hígado, su riñón, su corazón y salvarme hasta que me muera. Pero solo uno podría morir por mí, resucitar, o sea, ser entregado a causa de mis transgresiones y luego resucitado para mi justificación. Y así presentarme delante de su Padre, decir, está bien. Y en mi vida, yo no sé tú, pero en mi vida nunca sentí estar bien hasta el día que recibí a Cristo. Es decir, no estaban las cosas bien, nada alrededor había cambiado, pero dije, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No está bien, pero ya cambió. ¿Ok? Entonces, pues los discípulos están en eso, tienen qué tiempo de haber recibido el Espíritu Santo cuando Jesús sopló, pero les va a decir, esperen, porque recibirán poder. Entonces necesitan algo para hacer lo que no pueden hacer y todavía están batallando para creer que ha resucitado, que es Jesús. No lo estoy soñando, no estoy alucinando, es Jesús. Pero cambió porque lo tenían como su Mesías. Y durante años, por ejemplo, hemos predicado diciendo, necesitas recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal, como si fuera tu entrenador personal en el gimnasio, ¿no? Que te dice, no, masico, mete el estómago. O sea, Jesús no es mi Salvador personal como que sí es mío, ¿no? Él es para todos. Pero el énfasis para decir eso era, tú no necesitas reconocer que es el Salvador del mundo. Tú necesitas cerrar el trato que Él ofrece. Es individual. Entonces, pero ¿cómo lo expresamos? Y es importante ver que cuántas partes del Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, son tan difíciles de decir y que alguien lo entienda. No es de este mundo, no es humano. Si fuera humano, podríamos usar palabras que usamos en la cocina, en la oficina, en el mercado. Podríamos usar toda la terminología y todo así, y cualquiera diría, como venderle vitaminas o zapatos o tiempo compartido en un hotel en la playa. O sea, con todo eso y simplemente, y dices y lo pones enfrente en los términos más sencillos y más directos y se quedan así. Y dices, ¿cómo que? Eso es buenas nuevas, eso es magnífico, eso no tiene comparación, eso, o sea, nada ni siquiera se acerca a la noticia de que Jesucristo resucitó, mi Salvador murió por mí y resucitó para presentarme a su Padre y abrir el camino nuevo y vivo que tenemos al lugar santísimo y podemos estar en su gloria y no morir por esa gloria
y su santidad, y no nos mata su santidad. Eso es buena nueva. Nos da todo lo mejor de Dios, y lo mejor de Dios sería destruir a un pecador, y no lo hace. Y lo explicas y se quedan así. ¿Cómo? O sea, lo agarras. ¿Cómo? O sea, estás dormido, ¿qué te pasa? Pero ¿cuántas veces a mí me dijeron? Y así pasó frente a mí como un humo. Nunca pude ver color y textura y sustancia hasta que simplemente Dios dice, hey, escúchalo. Y todo cambió. ¿Tú? ¿También? Y así, y Dios teniendo compasión. Pues tiene compasión de estos hombres. Versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Interesante. No es el monte de los olivos. Entonces, cuando empiezas a ver cómo en Lucas dice, y en Hechos, como que lo une Lucas así y Hechos, eso fue en el monte de los olivos, la ascensión. Esto no es la ascensión. Entonces quiere decir que Jesús les dijo después de su resurrección al menos 2 veces, vayan a predicar a todos, sin distinción, sin límite, sin cansancio. Vayan a cada rincón hasta que todos hayan escuchado, y luego vuelve a repasar porque no todos han creído. Entonces síguele hasta que yo venga. Y Jesús todavía no viene. Yo vine apuradísimo hace 40 años a México porque viene el rapto. Jesús viene, tenemos que decir a la gente. Entonces, y ahí estoy, ya 40 años después estoy. Pues apúrense a creer porque Jesús viene y caray, pues ya nos queremos ir, ¿no? Pero me doy cuenta, ¿cuántos de ustedes, si Jesucristo hubiera venido por la iglesia y el juicio del mundo comenzara en 1985, ¿dónde habrías quedado hace 35 años? Y algunos están, pues yo ni nacía. Exacto. O sea, ¿dónde quedabas? Entonces vemos este amor inmenso de Dios, esperando, aguardando. Tiene algo que hacer, tiene algo que decir, tiene algo que mostrar todavía. Ya no, nosotros estamos de este lado, pues ya no. Si ya se va el tren, vámonos. ¡Pup, pup! O sea, empezamos así a hacer como en el cine cuando no está la película a chiflar. Entonces todos empiezan a decir, pues ya, y Dios está, cállense. Aquí mi Jorge, aquí mi Sarita todavía no cree y tengo algo que hacer. Entonces mientras, pues seguimos hablando y tenemos mucho que hacer. Ponte a pensar la persona más quizás endurecida o indiferente con quien te has topado para hablarle de Jesucristo. Ellos encontraron todo eso y más y trastornaron el mundo sin usar las tácticas del mundo. Y eso sí nos tiene que poner a pensar. Ok. Y cuando le vieron, se llegan y ahí está Jesús, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús dice, no importa, yo ya me voy. O sea, ustedes ya les estoy encargando, ya saben qué hacer, ya saben las parábolas, ya saben los milagros, ya saben expulsar demonios, ya saben predicar buenas nuevas, sanar enfermos, ya lo saben hacer todo. Pero no estoy seguro. Y Jesús está seguro, por eso nos dice, ¿no está seguro? Ay, bueno, entonces vamos a parar todo porque Jaime no está seguro. No, él da la señal, mete en velocidad y empieza ya a avanzar la cosa y que ya estamos corriendo para brincar y subirnos al camión que ya se va.
siento que toda mi vida ando un poco así atrás de las cosas, como alcanzando todavía, y vámonos, hay que hacerlo. Y Dios a veces tiene que poner eso en términos así para nosotros, porque si lo hace suave y tranquilo, no le doy importancia, como que no pienso que pues tengo tiempo todavía. Pero cuando las puertas ya empiezan a cerrar, estamos, apúrate, bueno, ahí me alcanza, y nos aventamos. Pues sí tenemos que empezar a decir, ¿qué más necesita, por ejemplo, en México, para que Dios esté satisfecho? Para que Él esté satisfecho. ¿Qué falta? ¿Qué más se necesita? Y cuando empiezo a preguntar eso, ya no puedo dormir. Entonces hay que pensar y hay que ver qué es lo que Él nos contesta con esa pregunta. Entonces, ellos le adoraron, pero algunos dudaban. Es como cualquier domingo. Algunos están así en la adoración, otros están así. Medio moviendo la boca y así, y lo ves y dices, ay, ese hermano tan cínico. Tú no sabes lo que le está pasando. A lo mejor tienes razón, es un cínico. Pero no es tu cínico, tú no lo compraste con tu sangre, tú no tienes el acceso a su corazón que Dios sí tiene. Entonces lo estás viendo tu cínico y luego dices, caray, es el pastor. ¿Qué te puedo decir? Sí, no quería venir, me trajeron. Odio esta iglesia, la gente es bien fría, la predicación es muy larga, o sea, no quiero estar. Pues tienes que pararte ahí, eres el pastor. Jesús se acercó y creo que tenemos que aterrizar eso, decir, ahí están, le adoraron, pero a la vez algunos dudaban. A esas alturas, o sea, tú y yo no lo hemos podido palpar, no hemos podido, como Tomás, meter la mano en sus heridas, en su costado. Y ves cómo Jesús sí detuvo. A ver, mete tus dedos en el costado. Y Tomás fue hasta la India, fue mártir, plantó, evangelizó, y fíjense lo que pasó. Cuando llegaron misioneros, siglos después, encontraron cristianos en la India. ¿Y tú qué has hecho? Que 1000 años después de predicar el Evangelio, o sea, no sabemos si va a permanecer lo que nos ha costado trabajo. No sabemos. Tomás no sabía, pero ya no dudó. Jesús dice, no seas incrédulo, sino creyente. Y él dice, mi Señor y mi Dios. Ya está resuelto, pero algunos dudaban. Y si estás como que, sí, pero quién sabe. Ok, Dios tiene que tratar con nosotros esto, resolver, enderezar, voltear cosas en mi corazón y en mi entendimiento, cambiar mi perspectiva, reducir la distancia que luego hay. Entonces Jesús se acercó, ellos están así, y unos están aquí atrás como que, ay, mira los hoyos que dejaron los clavos, y otros están, sí, ven, mete tu dedo ahí como hizo Tomás. Yo estaría, no, así nomás. Está bien. No, sí, acércate. No, fíjate, no. Entonces, o sea, necesitamos ver eso, y Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, y esto es muy fuerte para mí, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, él tenía eso antes, como que no se la ganó, ya tenía eso, simplemente no ejercitaba toda potestad. Y nació y lo envolvieron, lo acostaron en un pesebre, y estuvo ante Pilato con las manos atadas, estuvo ante Caifás y Anás con las manos atadas y le están dando así.
Él tenía toda potestad. Él le dice a Pedro cuando corta la oreja del siervo del sumo sacerdote. Dice, yo puedo llamar ángeles y me manda legiones de ángeles. Mi Padre, así, yo le puedo decir, entonces guarda tu espada. Pedro, no es el momento y no es el modo. Tenía toda potestad, pero entonces les está volviendo a ese punto tan sencillo. Toda potestad me es dada. Y potestad es autoridad, es más bien la palabra en el griego original es libertad de acción. O sea, puedes hacer lo que quieres. Como un chamaquito de 2 años cree tener toda potestad en cielo y tierra y no entiende por qué cielo y tierra no le obedecen. Pero Jesús dice, toda potestad me es dada en cielo y en la tierra. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Cuándo va a haber una puerta que no se abre, que se tiene que abrir? ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Qué montaña va a quedarse en el camino que realmente tenemos que ir por donde está la montaña y nos estorba? Entonces esa montaña se tiene que quitar. Y decimos, porque yo no tengo toda potestad y no tengo el poder de Dios. O sea, yo así puedo decir, a ver, montaña, quítese. Un repelente, no se va a la montaña. Entonces estamos con eso y es frustrante, es agobiante, nos intimida y todo eso es cierto. Me debe intimidar, me debe agobiar, me debe frustrar, me debe hacerme sentir lo inútil que es que yo lo haga. Pero Él no se echa para atrás. Entonces, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, basándose en que Él puede hacer lo que quiere. Él tiene libertad de hacer lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que Él quiere? Lo que dice. Por tanto, id. Puedo ir porque Él dijo. ¿Ok? Entonces, por tanto, id y haced discípulos. Pero para ser un discípulo tengo que hacer algo primero, ¿verdad? Predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16. Cuando juntas el uno con el otro, dices, ¿tú has hecho que alguien crea en Jesús? ¿Una persona? Ahora hazle discípulo. Pues ya es creyente, hazle discípulo. Yo me quedo mirando. Disfruta, échale. Haz discípulo. Es más fácil hacer que alguien crea en Jesucristo a que alguien camine con Él y sea fiel y no se eche a tierra porque le está costando trabajo, porque ya cayó 7 veces y decirle otra vez, y aún Jehová lo levantará. Y dices, y si cae 8, ya estás regateando el precio. O sea, ¿cómo? 7 veces simplemente, o sea, que cae, o sea, que es su modo de ser, es caminar y caerse. O sea, puede caminar en este piso que no tiene nada y se cae. ¿Conoces a alguien así? Creo que sí. Intentas, esta semana voy a ser bondadoso. No me voy a enojar con nadie, no voy a alzar la voz, no voy a tronar la boca. Así. No voy a mover las cejas. Voy a estar blandito, generoso, así. Y vas saliendo de tu casa. ¡Baboso! O sea, como que Dios los pone ahí nomás para que digas, ¿qué decías? ¿Qué dices que tú no vas a hacer? ¿Qué dices que tú vas a hacer? Y así, entonces poco a poco como que Dios te va librando de esa autosuficiencia, es que es lo que te puso en tus líos y problemas. Fue tu autosuficiencia, fue el creer que tú debes tener libertad para hacer todo lo que tú quieres. Y ya descubrimos, ¿de acuerdo? Ya descubrimos que poder hacer todo lo que quiero me trajo muerte. Y libertad es seguir a Jesucristo, no seguirme a mí mismo.
Entonces, Él dice, entonces hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, no importa dónde estén, qué idioma hablan, cuál es su estilo, cuál es su cosmovisión, cuál es su creencia, si creen en un Dios o en 1000 dioses, no importa, haz discípulos, que eso entonces habla más de evangelismo, es realmente trabajar arduamente para que la persona entera sea cambiada por Dios. Su modo de pensar y de vivir se ha cambiado. Y digo, ok, perdón, profe, ¿para cuándo es la tarea? ¿Ve que no dice para cuándo? Hubiera sido mejor que él dice, les doy 6 meses y ya, ¿no? O sea, échenle ganas, aquí los espero. Entonces nosotros de aquí podríamos decir, bueno, ya, como llegué después de esto, eso fue el semestre pasado, o sea, a mí ya no me tocó. Hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo el hombre necesita todo Dios. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Si no puse atención, ¿eso es falta de Jesús o es falta mía? Entonces sí tengo que regresar y repasar. Y ves que cuando regresan a Jerusalén están orando, están por primera vez en su vida unánimes orando y están tratando de relacionar todas las escrituras con lo que ya vieron y escucharon en Jesús. Y no saben lo que sigue, pero cuando sucede el día de Pentecostés, ya tienen algo que decir. Y cuando suben Pedro y Juan al templo, en Hechos 3, para orar, y hay un cojo de nacimiento, ¿cuántas veces habrían pasado frente a él con Jesús? Y Jesús ni siquiera le hizo caso. ¿Nunca has preguntado? ¿Jesús no pasó o estaba de vacaciones cada que Jesús iba al templo? Ese hombre no estaba o lo dejaban por otro lado. O sea, era conocido de toda la gente que estaba en el templo, todos ubicaban al cojo. Y seguramente Pedro y Juan también. No tengo oro y plata, y todos sabemos, pero lo que tengo te doy. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Lo que tengo te doy. Pero ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos a Jesucristo que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, y nos dio una tarea que no podemos hacer. Pero dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y hemos llegado al fin? A veces parece. Luego decían, no, cuando te inyectan, es la marca de la bestia. Es el anticristo. Digo, no. A veces puede ser peor la vacuna que la marca de la bestia, pero porque a algunos les produjo una reacción. Dicen, no, mejor un demonio que esto porque me siento muy mal. Y digo, ya, por favor, ya. No estén con tus ideas, otra vez que está escrito. Pero vamos a ver, vamos a Lucas 19, después de Mateo, Marcos, Lucas 19, acerca de potestad. O sea, ¿qué es lo que piensa Jesús cuando está hablando de que yo tengo la libertad de hacer todo lo que quiero? Y ya sin las limitaciones de estar en un solo lugar, como cuando anduvo en la tierra, y que no poder hacer magia, como el diablo quiso, pues aviéntate de aquí del pináculo, que es la esquina de la plaza del templo de aquel entonces, y era enorme la plaza, había una esquina, en esta esquina una torre y tocaban trompetas para anunciar que pues ya terminó el día de reposo y todo eso, y de esta esquina todo el mundo está viendo y es la barranca. Échate, haz un espectáculo, haz algo fuera de normal, y todos van a creer. Esa es la tentación. Echa mano de esto, saca tu varita mágica, trun, trun, y ya todos van a creer.
Y se siente la tentación. Dicen, mira, si tú haces esto en tu congregación, así se va a llenar de gente. Tú dices, a lo mejor Dios sabe, es para tu honra y gloria, Dios. O sea, hay mucha forma pero ¿está en las Escrituras? No, pero me prometen que va a funcionar. Sí, pero ¿está en las Escrituras? ¿Y cómo respondió Jesús cada vez? No, escrito está. Entonces yo no puedo ir más allá. Pero ve cómo te simplifica. Él tiene toda la libertad de hacer lo que Él quiere en el cielo y en la tierra. Y entonces aquí en la tierra podemos decir, bueno, ¿qué vas a hacer? A mí me ha dado descanso en mi vida poder decir, bueno, Dios, ¿es algo que tú quieres hacer? Dime dónde. Y como un perro fiel, me echo en la puerta hasta que tú la abras. ¿Esa va a ser la puerta? Hasta que tú la abras, yo me echo ahí. No tengo nada que hacer sin ti. Como que ya viví 16 años sin ti en mi vida y fue horrible. Entonces lo que tú digas, ve cómo tu vida es más simple y más descansada si Él manda. Fuiste creado para tener así un Salvador y un Señor. Y cuando tratas de negar eso, es miserable tu vida, ¿sí o no? Entonces, Lucas 19. Entonces Jesús entró en Jericó, iba pasando por la ciudad, es los últimos días de su vida en este mundo. Entonces viene mucha gente desde Galilea porque todos van a Jerusalén para la Pascua, Semana Santa. No saben que va a ser el Viernes Santo, no saben que va a haber una resurrección, no creen que Él va a ser crucificado, ni sus mismos discípulos lo estaban pensando, pero van así porque era la costumbre. Entonces iban por todo el río Jordán porque los gentiles no querían, porque era muy caluroso. Todos iban mejor por la costa, las caravanas y los gentiles, pero el pueblo de Dios iba por el lugar no muy bonito. Es muy seco, es muy caluroso, y luego suben de Jericó y entre los cerros y el desierto, y es horrible y no hay ni siquiera un pedazo de sombra que pueda decir, ay, gracias a Dios, ya me duele la cabeza por el sol. Y van entonces caminando, y para mantener el ritmo, caminando su procesión, su peregrinación, iban cantando los salmos, del Salmo 120 al Salmo 134. Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, ya mero llegamos, ya cantamos estas 7 veces subiendo, ya está Jericó, se ve chiquito, entonces ya vamos llegando. Entonces, Salmo 134, alzad vuestras manos, siervos de Jehová, que están de noche en el santuario, y están así. Este es el lugar donde yo quiero estar, donde está mi corazón. Entonces poder llegar, entonces van con Jesús y están atravesando Jericó, y dice, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, cobradores de impuestos y rico, y solían ser corruptos y cobrar rédito y cobrar multas, y finalmente se hacían de propiedades, se hacían de casas, de negocios. Entonces muy rico, procuraba ver quién era Jesús. Dame un Zaqueo. ¿Nunca has pensado si quiero hablar con alguien que quiere saber quién es Jesús? Dame 20 minutos con él. Porque ya con gente que no quiere saber nada de Jesús, con eso estamos muy surtidos. Entonces dice, quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fíjate, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bájate, perdón, es, hola, ¿cómo te llamas? Zaqueo, mucho gusto.
¿trabajas aquí en Jericó? ¿Vives aquí? ¿Tienes lugar en tu casa? Venimos 13, mis discípulos y yo. ¿Sí tendrás para nosotros dónde dormir? O sea, ¿quién se impone? Jesús. Siempre decimos, Jesús es un caballero. Él toca y tú le abres la puerta. Pues en mi lugar llegó como Chuck Norris así, ¡puf! Y patea la puerta y dice, ¡manos arriba! Te amo, Jaime. ¿Te rindes? Sí. ¿Ok? No sé tu caso. Fue muy realmente bondadoso conmigo, pero fue una revolución. O sea, es con su boina y así, y pintado, y su cubreboca, y así, y luces así. ¡Ahí estás! ¿Qué? Soy Jesús, el de la Biblia. Resulta, Jaime, que todo esto es verdad. Y tan verdad que esto va a permanecer cuando cielo y tierra pasen. ¿Listo? Y yo, no, pero ya volaste todo lo demás, no quedó nada. Y cada uno de nosotros necesita llegar a un punto de decir, pues ya llegó tu aire y voló todo. Y solo quedas tú. Entonces, Señor, dime, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sigue hoy? ¿Vas a ser mi Señor? ¿Qué hacemos? ¿No quieres vivir así tu vida? Es que mi familia, es que esto sí, ¿y crees que Jesús no está enterado? O sea, Él sabe todo eso y nos sorprende con lo que sabe. Entonces, desciende, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y no tenía su celular como para decir, sí, vamos caminando. ¿Cómo te llamas? Pedro. Pedro, mucho gusto. Ahorita les alcanzo. Llévale una cuadra. Entonces él está así. Tienes que tirar todo esto en la basura antes que él llegue. Si llegamos como en 15 minutos. Te encargo, no me falles. Sí, ya sabes, todo eso tíralo. Y echa desinfectante y un aerosol que haga oler bonita la casa, que ya no huela a cigarro, ni marihuana, ni nada de eso. Dice, tira todo. Sí, todo. Sí, Jesús de Nazaret, ¿tú crees? Se invitó. Entonces, o sea, no, él tiene que estar así. ¿Qué tiempo hicieron desde Nazaret? O sea, Jesús es más alto que Zaqueo. 2 días vienen caminando. Que si voy contigo a Jerusalén, pues realmente no tenía planes. No, claro, no hay compromisos en Semana Santa o sea, en la Pascua de los judíos. No tengo compromisos, nadie tiene compromiso, todos están en casa. No tiene muchos años que yo no llevo un cordero al templo. Tú eres el cordero. O sea, cuando Juan estaba frente a Jericó bautizando, ¿tú ibas ahí? Sí, yo fui a ver, pero pues no me animé. ¿Ves que los fariseos, cómo caen gordos, cómo son hipócritas? Entonces, o sea, él haría lo mismo que tú y yo siempre hicimos, que estos están locos, estos son aleluyos, estos así, estos solo piden dinero, estos así, estos que siempre citan la Biblia, ya no puedo, entiéndeme. Entonces, y Zaqueo está así, todo por querer ver quién es Jesús. Para la próxima, quédate en casa, Zaqueo. Entonces, Zaqueo está con eso. Él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Qué tenía Jesús? O sea, yo que Zaqueo, yo estaría así. Creo que me está dando COVID. ¿Qué va a hacer? Vamos a mi casa con Jesús. Entonces, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
Hablan mal de Jesús por mí. No hablan mal de mí por Jesús. ¿Te das cuenta? Hablan mal de Jesús por mí. Entonces, ¿qué va a ceder? O sea, yo necesito cambiar algo para que no estén pensando mal de Jesús por mí. Y Zaqueo está, pero tiene razón. Entonces Zaqueo puesto en pie, imagínate, las mesas eran muy bajitas y se sentaban en cojines alrededor de la mesa, entonces se pone en pie, apenas lo pueden ver porque es chaparro. Entonces puesto en pie dijo al Señor, pero ve, o sea, eso es como un brindis. Se pone en pie y todos dicen, ahorita va a decir a la salud y prosperidad de este hombre de Nazaret que se dignó a venir a mi humilde casa. Y no, dice otra cosa fuera de lugar. Y si empiezas a caminar 2 cuadras con Jesús, en 2 años habrás hecho muchas cosas fuera de lugar. Así es. Y así es Jesús. Entonces, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo, no exageres. ¿Qué era la conversación en la mesa? ¿Qué era esto? O sea, simplemente, ¿qué es lo que Zaqueo está mirando? Que Jesús simplemente está volteado a ver su pantalla de 52 pulgadas y Zaqueo, no es la pantalla, Señor, es lo que yo veo en ella. ¿Qué voy a hacer? O sea, es un dilema, es una crisis. Y Zaqueo lo resuelve, soltando todo. Entiende una cosa, quizás por el modo que Jesús desciende a prisa, date prisa, bájate. Hoy es necesario que quede en tu casa. Y los discípulos, ¿estás seguro? Que es muy manchado, o sea, vamos al templo, o sea, de aquí saliendo mañana tenemos que llegar caminando, un día tenemos que salir muy temprano. Este hombre se para a las 12 del día con una cruda, o sea, ay no, Señor, no conviene y la gente va a pensar que no eres profeta y todo así. Y Jesús, pues si quieren seguir adelante, pero yo me quedo aquí. Tengo que estar en su mesa, con sus invitados, con sus amigos, que sus sirvientes y el que pone esto sobre la mesa y la que calentó el pan árabe, y así estamos, o sea, todos tienen que estar así. ¿Viste que el patrón, quién es? Sí, pues, ahora sí, ya le están acorralando al patrón, o sea, en la cocina están así. No, ya se llenaron 2 veces sus ojos de lágrimas. No pudo contestar y no le están regañando, simplemente no puede contestar, y resuelve todo. Zaqueo diciendo, prefiero quedarme pobre y quedarme con Jesús de Nazaret, no importa, o sea, todo lo devuelvo cuadruplicado. Hubo un hombre, un cacique en la sierra de Songolica, y un equipo que me encargaron que yo los cuidara, que yo los supervisara. Durante 3 años y medio anduvo por todas las montañas alrededor de Tehuacán, el valle de Tehuacán y toda la sierra de Songolica, la Sierra Negra de Puebla también, todo donde en cualquier comunidad que hablara náhuatl, porque estaba doblada la película de Jesús en náhuatl. Entonces, y eran proyectores con carreta y todo, o sea, a la antigüita, y en mulas llevando sus bocinas y los proyectores y shiwiki, bla, 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 y hablando en náhuatl en los pueblos, y la gente llegando que en algunos lugares nunca habían visto una película, no sabían, pensaban que eran espíritus, o sea, ¿cómo es posible? Pero está hablando Jesús a mí en mi idioma, y la gente así. Chuck Norris nunca puede hablar a gente real y tener la gente así. Y el cacique llega con su machete, con su cuerno de chivo, la montura, el caballo, y todos están. Y los 2 muchachos con el proyector están,
porque les habían dicho, no vayan a este pueblo, Rancho Azul, no vayan allá porque son matones. Y pues oramos y llegamos y nos dieron permiso, pero llega el cacique y ¿qué es esto? No, pues esto, y se queda mirando y como a la mitad se baja de su caballo, tira así la rienda y está así. Y cuando llega al final y explica quién es Jesús y cómo tratar con Él, se quita el sombrero e inclina su rostro. Entonces pide el micrófono y ellos van a decir, en aquel álamo me los van a colgar. Y los hombres del pueblo van a decir, perdóname, me gustó la película, pero pues Él manda. Dice, pide el micrófono y ahí está, y él hablando en náhuatl también dice, ya entiendo lo que tengo que hacer con esto, porque la película de Jesús usa el Evangelio de Lucas. Entonces ya entiendo lo que tengo que hacer. A muchos de ustedes les he pagado mal su café para vender en Córdoba y les voy a tener que compensar con el precio correcto que les habría de pagar, porque ya por fin entendí qué es lo que Jesús pide. Pide todo y tiene derecho a todo, y está todo el pueblo así. Pues si el cacique dijo, ya nadie tiene pretexto. Todo el pueblo recibió a Cristo. ¿Crees? No me la acabo. Y eso sucedió mucho en los lugares donde son puros matones, donde son estos son bien duros. Y Jesús literal rompe corazones y tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y Él dice, ven, sígueme. Y como que está bien, Mateo, te encargo. Ni te encargo, tú agárralo. Ya, es mi futuro. Ellos hacían licitación para que Roma les diera el sello de cobrar impuestos de Roma. Entonces recuperaban con rédito y con multas y engaños y tranza, recuperaban su inversión, y Roma ya no se preocupa de cobrar impuestos. Pero eran vistos como traicioneros al pueblo porque el pueblo sufría por el tributo. Entonces, imagínate, Mateo dice, mi futuro pasó frente a mí caminando y me dijo, sígueme. Mi futuro ya no está en esta bitácora, en esta agenda, en esta cajita y en este sello que Roma me dio. Eso ya no es mi futuro. ¿Y tú dónde dejaste tu futuro? Ok. Entonces, Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cómo se sentiría Zaqueo? Bueno, yo nomás digo mis intenciones, y Jesús dice, yo ya te dije mis intenciones. Voy a quedarme en tu casa. Y me recibiste. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la primera vez que leí en la Biblia ese versículo, que me quedé así, porque yo no me veía como Zaqueo, pero cuando Jesús dice esto último, dije, entonces sí vino por mí. Porque en una multitud así eres anónimo a cuántas personas aquí, ¿no? Y si vas a otra ciudad o otro pueblo, peor, nadie te conoce. Y Jesús dice, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y de repente, hasta entonces dije, yo nunca me identificaba con los himnos que andaba yo perdido y sublime gracia y me salvó y me buscó. O sea, yo siempre así, pero en su palabra, leerlo así, en seco, me agarró así. Sí, perdido. Y miro atrás y no tuve una adolescencia turbulenta, violenta, de drogas, de alcohol. Nunca.
Yo no fui nunca de esa vibra, de esa onda. Nunca fui adicto, nunca alcohol, nunca drogas, nunca pastillas, nada. Ni fiestas. Muy aburrido. Y estaba perdido. O sea, no me identificaba con los testimonios de muchos de los que me rodeaban. Decía, ay no, qué aburrida vida tuve, ¿no? O sea, Jesús, ¿de qué me salvó? Y aquí en esta frase digo, de eso. Estaba perdido. Y no, o sea, cuando te das cuenta que estás perdido es cuando entra el miedo. Cuando andas perdido y no lo sabes, andas bien quitado de pena y bien feliz. Así, viendo, tomando fotos, saludando a la gente. Y luego, así, una vez mi esposa subió a un vuelo de avión y no era su vuelo. Pero vio la fila, entonces dice, no, pues esto es, pero lo habían cambiado a otra sala de espera. Entonces así, y la gente mirando porque está retrasando la salida, entonces la señora está bajando, perdón, así sintiéndose así de chiquita y muy tonta y corriendo, pero digan al otro vuelo que ahí voy. Y claro, o sea, cuando es eso, ya, ¡pum! ¡Ay, mi rodilla! ¡Ay, mi cadera! Entonces ahí está. Para llegar al otro vuelo y la gente dice, ahí viene una ruca. Eso fue hace 15 años, o sea, ¿cuál ruquita? Pero viene así, o sea, no tiene aire, está así sudando, está espantada, sus ojos así, su bolsa y los sobrecargos así. Otra, o sea, seguro estaba en el bar, así bien perdida. No puso atención a un cambio y ya. Y el susto, me voy a quedar. Yo me acuerdo de niño una vez en la tienda, el súper, yo me quedé viendo, probablemente eran cereales así, viendo el tigre y viendo esto, pues, ay, mamá, ¿por qué no me compras? ¿Mi mamá? Entonces empecé a correr por todo el súper y una señora, puede ser un ángel de Dios, quién sabe, pero una señora dice, ¿estás buscando a tu mamá? Así, pero con la cara blanca y la boca temblando y así. ¿Dónde está? Pues buscándote, idiota, buscándote. Todavía no robaban a niños, ¿no? Pero, y cuando por fin dice, ¿no es ella? Y veo a mi mamá con el carrito y yo corriendo, pero fue un camino de cámara lenta, corriendo así. Y cuando me volteo no está la otra señora, ya se fue al cielo, el angelito que vino. O sea, pero perdido. Pero ya de este lado, siendo salvo, dije sí. Vino a buscar y a salvar a mí, lo que se había perdido. Y lo sabe. No, él no está como que, ¿y Jaime? Desde antes de la fundación del mundo, ya tenía todo esto preparado y planeado. Cómo buscarme y cómo salvarme. Y lo hizo a perfección, ¿sí o no? Ok, ahora vamos a Marcos 10. Entonces, toda potestad, dice Jesús, y es un ejemplo de cómo ejerce esa autoridad en la tierra con alguien como Zaqueo. Pero ahora, antes de Lucas, en Marcos 10, vimos un poco de eso apenas en la otra sesión. Entonces Jacobo y Juan, el apóstol Juan, el de Apocalipsis, Juan, y viene y se le acercaron. Juan 10, 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Siempre a mí me da frío cuando alguien dice, te quiero pedir un favor muy grande, no me lo vas a negar, ¿verdad? Y digo, sigue hablando, luego te digo, pero ¿cómo que no ni sé lo que me vas a pedir y ya me estás diciendo que es muy grande? Pues yo no sé si doy para eso. Entonces,
¿qué queréis? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria, en otro evangelio dice, en tu reino, que en tu gloria, ¿sí estamos en Marcos 10? ¿Sí? Ahora ya estamos en versículo 37, ¿de acuerdo? Mi Biblia ya cambió. ¿Sí? Ok. Tú dime, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es fácil para nosotros pecadores. Es fácil imaginarnos en exaltación. Por alguna razón, no nos queda, o sea, cuando ya estamos así, estamos embobados, no sabemos contestar, estamos así, o sea, dicen, no mires la cámara, hablar natural, estamos así, mirando como avestruz, así la cámara, o sea, todo eso pasa, o sea, digo, ay Dios, ¿qué estás haciendo con nosotros? Y dice, que en tu gloria nos sentemos. ¿Qué te hace pensar que vas a estar sentado? La Biblia dice que estaremos postrados, echando nuestras coronas de victoria, corona de justicia, por soportar la tentación, por amar su venida, corona de gloria. O sea, todo eso que estaremos así y no vamos a estar así en la rueda de prensa, o sea, como que muy aquí. ¿Qué crees que es TV Notas? ¿Qué crees que es después del partido de fútbol? Así está el Manchester y todos están así preguntando y dan su opinión en un jugador sobre cosas que él no sabe, pero porque es un jugador que ganó, pues entonces queremos saber qué loción recomienda para que seamos guapos también. O sea, no. ¿Qué se imaginan Jacobo y Juan? Pues probablemente lo que tú y yo, que cuando estoy en el cielo no va a haber nadie entre él y yo. Y hay una multitud que nadie puede dar número a esa multitud. Entonces sí va a haber fila, ¿ok? Para tomarte una selfie con tu bro Jesús. Pero ve el efecto que Jesús ha tenido con nosotros como con Zaqueo y con Jacobo y Juan, que no podían imaginar entre esa vasta multitud de redimidos, no podían imaginar distancia entre ellos y Jesús. Y eso también es como somos. Y creo que hay que caminar en eso, pero escuchar más a Jesús. Y Él dice, no sabéis lo que pedís. Ups. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Chamacos, no saben qué están hablando realmente. Jesús lo sabe. No saben lo que están pidiendo. ¿Pueden hacer esto? Podemos. Que realmente lo que tú y yo queremos decir cuando contestamos así es, yo quisiera que eso fuera mi verdad. Yo quisiera nunca dejar distancia entre tú y yo. Y si es beber este vaso, si es ser bautizado con tu muerte, voy pegadito, pegadito, mi alma está pegada a ti. Y en la sombra de tus alas me regocijaré. No va a haber distancia. ¿No? ¿Amén? Pero la vida a veces no se presta y nos cuesta más trabajo. Y dice, a la verdad, imagínate lo que Juan pensó cuando Herodes mató a espada a su hermano Jacobo. Jesús dijo, sí, a la verdad el vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Entonces todos se empiezan a enojar. Qué dignos discípulos. O sea, qué
qué mal lucen. Él va rumbo a Jerusalén para ser crucificado cuando tienen esta conversación. Próximo capítulo aquí en Marcos es la entrada triunfal. ¿Qué mal estuvo la pregunta, la petición? ¿Qué mal es la reacción de los otros discípulos enojándose? Mas Jesús llamándoles les dijo, acuérdate, toda potestad me es dada en cielo y en tierra. Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, otra vez como Lucas 19, el Hijo del Hombre, y da como una frase, como un título. Entonces aquí, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar a lo que se había perdido. Y no vino, aquí versículo 45, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Jesús dice, toda potestad, o sea, yo tengo libertad de hacer todo lo que quiero. ¿Y qué es lo que quiero? Dar mi vida por todos y servir a todos. Y lo puedo hacer porque tengo libertad de hacerlo de mi Padre. Entonces dice, por tanto, id a ser discípulos. Eso es lo que quiero. Hagan discípulos. Y para eso van a tener que predicar Cristo crucificado. Van a tener que dar las buenas nuevas de Jesús. Van a tener que ser rechazados, burlados. Van a tener que ser payasos. Ante muchas personas van a estar así. Pero, todo vale la pena cuando llegas a casa de Zaqueo. Amén. Y él dice, ya sé qué hacer. Todo vale la pena cuando puedes hablar con alguien y claro queda, entendió todo. Todo vale la pena cuando estás en una secundaria y orando con una chica que se corta. Y ya recibió perdón y paz. Todo vale la pena, dices, no me lo perdía por todo el mundo entero, no me pierdo este día. ¿Ok? Entonces, dice... El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, volviendo a Mateo 28, Jesús da una promesa con su comisión. Versículo 20, Mateo 28, 20. Regresamos a donde empezamos y dice... enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días. Y hemos citado esto toda mi vida. Yo me acuerdo, o sea, decían, Jesús está contigo todos los días, y digo, no sé si eso sea buena y no sé si eso le convenga. Yo soy tóxico, o sea, en verdad Jesús está conmigo. Le voy a decir que los martes que descanse. Porque, o sea, yo quiero estar con Él, pero no me convence que Él quiera estar conmigo. Estoy con vosotros todos los días. Entonces era en los 70 y todo era peace and love y así, y Jesús es tu amigo y así. Entonces todo así, y yo, pues está bien, nada más que yo no puedo imaginar a alguien que me soporte todos los días. Pero dice, el contexto sí importa. Él está diciendo, estoy con vosotros todos los días, ¿qué? En cuanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, estoy con vosotros todos los días. Es el contexto. Y la promesa, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, va con su orden que nos dejó. Vayan a hacer esto. Entonces su presencia, la presencia del Dios del universo, que arrojó de sus manos las estrellas como quien sacude gotas de agua de sus manos así. Pobló el universo de miles de millones de estrellas y todavía están encontrando estrellas que no podían ver antes. Así, galaxias volando
que no nos dará tiempo ni la forma. Él hizo eso para disfrutarlo Él. Tú ni lo puedes ver porque no tienes el telescopio, pero Él sí, Él disfruta la obra de sus manos. Y dice, pero lo que quiero es que vayan a las naciones y que hagan discípulos. Y yo voy con ustedes a esto. Yo puedo disfrutar galaxias a miles de años luz de aquí, donde no hay pecado y ni hay pecadores en esas galaxias, solo gloria y luz y velocidad y planetas y todo esto, y no hay gente, nomás hay gloria. Pero lo que quiero es estar contigo cuando tú estás haciendo discípulos en las naciones. ¿Quieres? Vamos a orar. A mí se me hace muy buena oferta y muy buena petición o mandato que Él nos diga, por tanto, yo puedo hacer todo lo que yo quiero en cielo y en tierra, y lo que quiero es discípulos. Lo que quiero es que aprendan todo lo que yo les enseñé, que otros lo aprendan. Pero entonces eso quiere decir que tú y yo vamos a tener que poner más atención, vamos a tener que tragar el orgullo, poner un chicle a la boca y hablar quizás con un desconocido. Es ahora más difícil porque tiene cubreboca. Esto, quiero hablarte del amor de Jesucristo. El otro está, no, gracias. O sea, ¿está en oferta? No, estoy hablando de Jesucristo. Ah, no. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, no nos echan con leones que nos coman, todavía no nos fusilan, no nos echan en la cárcel. En África, en Nigeria, van casa por casa matando a cristianos. Y aquí estamos, abiertamente. Entonces, pero es muy difícil. No. Pero sí intimida, porque todos queremos aceptación. Aceptación ya tengo, dijera Zaqueo. Alguien que me conoce y me perdona y me soporta y quiere estar conmigo, quiere estar con Zaqueo todos los días mientras Zaqueo habla de Jesús. Quiere estar con Pedro, que lo negó 3 veces, mientras Pedro está hablando y enseñando todo lo que Jesús le enseñó a Pedro. Pedro está con Jesús porque Jesús prometió. Entonces no tienes que hacer nada solo, no tienes que inventar nada, y donde tú estás, esa silla ya trae una historia tuya, de gracia, de compasión, de paciencia, de fidelidad, de amor, todo lo que Dios es y ha sido en tu vida hasta el día de hoy. Y hay alguien que necesita saber cómo eso llegó a ser, cómo llegaste a donde has llegado. Es todo. Él los va a llevar al cielo, pero ya nos dio órdenes. Amén.